Hola, en este tutorial vamos a hacer un muñeco de nieve como este hecho a base de estambre. Es muy fácil y queda muy padre. Para este tutorial vamos a ocupar dos esferas de unicel, una más grande que la otra, y utilizar una del número 10 y una del número 7. Vamos a ocupar pegamento blanco y un pincel, estambre color blanco, cerillos, un cúter, una vela, unas tijeras, una hoja de color negro, regla y un lápiz, y obvio, ¿por qué no?, un compás, pistola de silicón, dos palitos que van a ser los brazos y otros materiales extra que vamos a necesitar, como por ejemplo yo utilizar para decorar un disco, hilo de perlas, unos palillos, botones y muchas otras cosas más. Muy bien, comenzamos encendiendo nuestra vela. Después vamos a calentar el cúter, pero solamente del área filosa. A continuación vamos a tomar la esfera de unicel más grande, en mi caso la del número 10. En una de sus bases, en este caso yo trabajar con esta, vamos a cortarla. Es importante que el cúter esté caliente para que el corte sea más limpio. Digo esto porque muchas veces cuando cortamos el unicel suele espolvorearse mucho y por consiguiente se empieza a hacer estático. Y la verdad es que no es muy bonito trabajar con eso. Entonces continuamos calentando el cúter y vamos cortando hasta que la figura quede plana de ese lado. Para cuando hayamos cortado deberá de quedar así. El objetivo de esto es que se pueda parar, que tenga una base plana y de paso quede bien. Vamos a repetir este mismo procedimiento para el otro lado. Muy bien, ya tenemos nuestra figura principal hecha. Ahora vamos a dejar esto de lado y vamos a repetir este mismo procedimiento, pero para la esfera de unicel pequeña. Solamente lo vamos a cortar de un lado. Bueno, nuestras figuras deben de quedar así, y al unirlas nuestra estructura va a quedar de esta manera. Ahí está la figura base que vamos a necesitar para que el cuerpo de nuestro muñeco quede completo. Entonces, ahora vamos a unir la cabeza al cuerpo. Para eso vamos a necesitar lo que vendrían siendo 4 palillos. Bueno, estos eran opcionales, pero la verdad es que creo que son obligatorios. Entonces vamos a enterrarlos en nuestra figura principal a 4 puntos de esta manera, y asimismo los vamos a quitar. Ahora, en los orificios donde hayan quedado los palitos vamos a poner muchísimo silicón caliente. Después los volvemos a insertar. Ahora, en los mismos palitos pero en la parte superior también vamos a ponerles pegamento. Tomamos la esfera de unicel pequeña y la vamos a unir. Vamos a enterrarlo casi aproximadamente a 3/4 de los palitos, para que en la parte inferior, que es esta que yo estoy señalando, pongamos también mucho silicón. Y después terminamos sellando todo esto completamente. Vamos a poner presión por unos segundos y nuestra figura ya debe de estar lista. Ahora vamos a preparar nuestra área de trabajo porque vamos a mancharlo. Para esto también vamos a necesitar de nuestro estambre, el pegamento y el pincel. En la parte superior de nuestro muñeco es donde vamos a empezar a trabajar. En esta área es donde vamos a comenzar a poner el pegamento blanco en una pequeña cantidad. Tomamos la punta de nuestro estambre, la pegamos ahí y empezamos a dar vueltas poco a poco, así como yo lo estoy haciendo. Al principio hay que empezar a acomodar porque es un poco desesperante, pero ya a partir de la 8ª vuelta va a ser más fácil. Al mismo tiempo que vamos enrollando el estambre, no olvides ir poniendo el pegamento para que todo quede bien asegurado. Vamos a seguir enrollando hasta aproximadamente la mitad del cuerpo. Para que se den una idea, es esto a lo que me refiero, a esta parte, porque aquí es donde vamos a enterrar los bracitos de nuestro muñeco. Después de que los hayamos enterrado, vamos a sacar uno de estos y en el orificio que haya quedado, en el otro no porque fue un intento fallido, vamos a poner mucho pegamento. Y lo volvemos a insertar. Y hacemos lo mismo para el otro lado. Nuestra figura debe de quedar así.
y continuamos pegando el estambre hasta terminar. ¡Voilà! Así debe quedar nuestro muñeco ya recién hecho. Ahora viene la parte más importante, que es decorarlo. Yo en la parte inferior voy a ponerle el disco para que tenga una base colorida. Y de paso voy a añadirle el hilo de perlas para darle como un estilo de bufanda. Ahora vamos a hacer los sombreros, que es muy importante. Abrimos el compás a 3.5 centímetros y en la hoja negra calcamos ese círculo. Después lo vamos a cerrar a 2.5 centímetros y en el círculo que hemos calcado anteriormente, justamente donde queda la marca del compás, vamos a ponerlo ahí y volvemos a calcar ese círculo. Y con esa misma medida del compás hacemos otro círculo, pero en la parte de abajo. Tampoco no te olvides de hacer un rectángulo de 4.5 centímetros por 18. Y todas estas figuras las vamos a recortar. Vamos a trabajar con la figura más grande, que es el círculo. Este círculo lo vamos a eliminar, el que está en su interior. Vamos a doblarlo así tantitito por la mitad, perforamos y cortamos. Para el rectángulo grande vamos a tomar nuestra regla y en los laterales vamos a hacer una marca a 1 centímetro en la parte superior e inferior. Del otro lado lo hacemos y unimos los segmentos. Las secciones que debieron de haber quedado en la parte superior e inferior nos van a ayudar para hacer lo que estoy haciendo yo, unos cortes triangulares, que nos van a servir como tipo pestañas, por así decirlo, para poder unir todas nuestras figuras. ¡Listo! Ya tenemos nuestra figura hecha. Ahora vamos a unirlas para que queden bonitas. Ya tenemos casi nuestro sombrerito completo. Bueno, este rectángulo va a ir de esta forma hacia adentro. Entonces, por lo tanto, en estos triangulitos, es decir, los dientitos, las pestañitas, les ponemos pegamento y lo pegamos en el interior de nuestra figura principal, que es este círculo que parece dona. Sí, es estresante al principio, pero así es como tiene que ir quedando. Entonces repetimos este paso estresante hasta terminar con todo nuestro sombrerito. Tampoco nos olvidemos de sellar la parte superior. Para eso vamos a utilizar el círculo que hemos cortado anteriormente. De paso podemos aprovechar para decorar nuestro sombrero. Yo lo decoré con lentejuela, el listón dorado y el hilo de perlas. Vamos a ver más o menos en dónde queremos que tenga nuestra figura. Así yo lo quiero así, en esta forma. Entonces en esta parte vamos a poner mucho silicón y lo pegamos en nuestra figura principal. Vamos a dejar que todo esto seque. Y listo, ya tenemos nuestro muñeco de nieve decorado, ya está listo y bueno, pues queda bien pinche guapo, por así decirlo. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios, darle manita arriba por favor a este video, compártelo con todos tus amigos para que sepan hacerlo. No olvides seguirme en Facebook para que te enteres de lo que hacemos y te invito a que te quedes a ver estos videos de Navidad que seguramente te van a encantar. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.